Elle tenait d'or de Samuel Caillot al plateau con un sonido metallico que nadie más pareció escuchar. Lo que acababa de presenciar en ese comedor iluminado por vela congeló la sangre en su vena. Su nieto de 8 años, pequeño Mateo, yacía contra la pared, su ojo ancho de shock y miedo. El hombre que él había lanzado allí se limpiaba las manos como si hubiera tocado algo sucio. Y su esposa sonreía. Lo que Samuel hizo en los siguientes 60 segundos cambiaría el destino de esa familia para siempre. Samuel Ortega tenía 64 años y mano que temblaban ligeramente por la edad. Había sido trabajador social durante 38 años, dedicando su vida a proteger a los más vulnerables de la sociedad. Ahora jubilado, pasaba su día cuidando su jardín y visitando a su hija Clara y su familia cada domingo. Clara se había casado con Miguel 3 años atrás. Era un buen hombre, calado pero trabajador, que amaba a Clara con devoción evidente. Tenían 2 hijos, Mateo, de 8 años, un niño brillante con ojo curioso, y la pequeña Sofía, de 5 años, que reía como compañía de viento. Samuel vivía solo desde que su esposa Emma había fallecido 2 años antes. Su apartamento estaba lleno de fotografías y recuerdos, pero las paredes a menudo se sentían muy silenciosas. Los domingos con su familia eran el sol que iluminaba su semana. Él llegaba temprano, ayudaba a Clara en la cocina, jugaba con los niños, contaba historias de cuando Clara era pequeña. La vida le había enseñado a Samuel algo fundamental. La familia es lo es todo. Pero también le había enseñado otra lección, más oscura. No todas las familias son lugares seguros. Él había visto demasiado en su cara, demasiado niño con ojo vacío, demasiado secreto escondido detrás de puerta cerrada. Por eso ese domingo, cuando los padres de Miguel fueron invitados a cenar por primera vez, Samuel observaba. Siempre observaba. La cena había comenzado con normalidad. La madre de Miguel, doña Beatriz, era una mujer de 60 años con joya cara y una sonrisa que no alcanzaba su ojo. El padre, don Roberto, era un hombre corpulento con voz de trueno y mano grande como pala. Hablaba fuerte, reía fuerte, dominaba la conversación como si fuera su derecho natural. Samuel notó cosa pequeña, la forma en que Miguel se encogía ligeramente cuando su padre hablaba, como Clara servía la comida con mano que temblaban casi imperceptiblemente. Los niños estaban inusualmente calados, su risa habitual reemplazada por susurro. En mi tiempo, decía don Roberto, si vos llenando el comedor, los niños sabían comportarse. Nada de esta suavidad moderna. Una mano firme, eso es lo que se necesita. Mateo, sentado al lado de su abuelo Samuel, había derramado accidentalmente un poco de jugo en el mantel. Era un accidente pequeño, el tipo que sucede con Nino. Clara se había levantado inmediatamente con una servilta, sonriendo. No pasa nada, mi amor, había dicho suavemente. Pero don Roberto se había levantado también. Su silla raspó el suelo con un sonido áspero. Ese niño es un descuidado, rugió. Necesita aprender respeto. Antes que alguien pudiera reaccionar, don Roberto había agarrado a Mateo por el brazo. El niño gritó de sorpresa y dolor. Y entonces, don Roberto lo levantó y lo lanzó contra la pared con una fuerza brutal. El sonido, el horrible sonido del pequeño cuerpo golpeando el yeso. El grito ahogado de Clara. El silencio que siguió, espeso como niebla. ¿Alguna vez has presenciado el momento exacto en que la inocencia se rompe? Cuando ves el miedo instalarse en los ojos de un niño, Mateo se deslizó hasta el suelo, aturdido. No lograba todavía, estaba demasiado conmocionado para lograr. Sus ojos buscaron a su madre, a su padre, a alguien que él lo protegiera. Y entonces doña Beatriz había dicho, con esa sonrisa fría, «Bien, ese niño necesita aprender». Miguel estaba paralizado, su rostro blanco como la leche. Clara corría hacia Mateo, pero su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. La pequeña Sofía había comenzado a llorar en su silla alta. Samuel sintió algo antiguo despertar en su pecho. Algo que había dormido desde su retiro, pero nunca había muerto real. Era la furia tranquila del protector. La determinación fría del que ha visto el mal y sabe exactamente qué hacer con él. Samuel se puso de pie lentamente. Su mano ya no temblaba. Su voz, cuando habló, era suave pero contenía acero. Disculpen, necesito hacer una llamada. Salió al balcón con su teléfono. Su dedo,
Guiado por memoria muscular de década, marcaron un numéro que había jurado no usar después del retiro. Pero alguno numéro n'a qu'à se olvidant. Departamento de Servicio de Protección Infantil. NEA de Emergencia. Habla Samuel Ortega. Código de identification 4789 SO. Ex-supervisor de la division de casos graves. Su voz era firme, profesional. Reportó abuso infantil en progreso. Necesitó una unidad de respuesta inmediata. Dio la dirección. Dio los detalles. 38 años de experiencia se condensaron en 3 minutos de report preciso y devastador. Dentro, podía escuchar voz elevada. Miguel finalmente había encontrado su voz. Estaba discutiendo con su padre. Clara sostenía a Mateo, revisando si había alguna lesión. Don Roberto bramaba sobre el respeto, sobre cómo le había criado a Miguel correctamente y ahora Miguel permitía que sus hijos fueran débiles. Samuel recordó un caso de hace 20 años. A Nino Lamador Javier, golpeado regularmente por un abuelo que creía en la disciplina antigua. Para cuando alguien intervino, el niño tenía costilla rota y un miedo en los ojos que nunca se fue completamente. Samuel había jurado ese día que nunca más permitiría que algo así sucediera frente a él. Nunca más. Regresó al comedor. Don Roberto ahora tenía un dedo apuntando al rostro de Miguel. Te crié mejor que esto. Te enseñé a ser un hombre. Y ahora defiende a este mocoso lorón. Emilio, dijo Miguel. Su voz quebrantosa pero firme. No permitiré que él lo lastime. ¿Lastimarlo? Doña Beatriz rió. Una risa como vidrio rompiéndose. Lo estamos educando. Algo que tú claramente has falado hace. Samuel habló entonces, su voz cortando el caos como un cuchillo. Se acabó. Todos se volvieron hacia él. Don Roberto lo miró con desprecio. Esto no es alto suyo, anciano. Oh, pero si lo es, dijo Samuel calmadamente. Verán, yo no soy solo un abuelo preocupado. Soy Samuel Ortega, ex-supervisor del Departamento de Servicio de Protección Infantil. 38 años de servicio. Manejé más de 2000 casos de abuso infantil. Y acabo de reportar lo que presencié aquí esta noche. El color drenó del rostro de don Roberto. Doña Beatriz dejó de sonreír. Et una unidad de respuesta en camino, continuó Samuel, mirando su reloj. Deberían llegar en aproximadamente 2 minutos. Fotografiarán las marcas en Mateo. Tomarán declaración. Y dado que esto ocurrió en presencia de testigos múltiples, incluyendo un profesional certificado. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Usted enfrentará un cargo. No puede hacer esto, gritó don Roberto. Su voz ahora conteniendo pánico. Fui solo disciplina. Es mi nieto. Un nieto al que lanzó contra una pared, dijo Samuel, su voz calmada pero letal. En mi profesión, eso no se llama disciplina. Se llama asalto agravado contra un menor. Miguel estaba mirando a Samuel con una mezcla de asombro y alivio. Clara abrazaba a Mateo más fuerte, lágrimas corriendo por su mejilla. Usted no sabe con quién están tratando, dijo doña Beatriz, intentando recuperar su compostura. Roberto es un hombre importante. Tiene conexión. Esto no se quedará así. Samuel la miró directamente a los ojos. Doña Beatriz, yo manejé caso que involucraban político, jueces, empresario. Conexión no significa nada cuando evidencia clara de abuso infantil. ¿Y hay algo más que debe saber? Se acercó a Mateo, se arrodilló a su nivel. Y yo, me permite revisar tu brazo. Mateo asintió con pequeño movimiento. Samuel, con gentileza infinita, levantó la manga de la camisa del niño. Ali, claramente visible, había marcado dedo. Moretón que ya estaban comenzando a formarse. Samuel sacó su teléfono y tomó fotografía. Evidencia documentada. Por un profesional certificado. Con conocimiento de cadena de custodia apropiada. Miró a don Roberto. Todavía cree que su conexión importante. En ese momento, se escucharon sirena en la distancia. Don Roberto y doña Beatriz intercambiaron mirada de pánico. Puden salir por la puerta principal y enfrentar las consecuencias, dijo Samuel, o puden escuchar muy cuidadosamente. El silencio en la habitación era absoluto. Hasta la pequeña Sofía había dejado de llorar, como si sintiera el peso del momento.
Tienons une option, continuó Samuel, si vos ahora masio apero no monofirme. Puden pelea resto. Hier a corte. Déjà que el sistema decida. Mateo tendrá que testificar. Revivira est momento una y otra vez. Terapeuta, abogado, juces, e eso es lo que quieren para su nieto. Don Roberto abrió la boca, pero Samuel levantó una mano. Oh, puden escuchar. Real me escuchar. Se volvió hacia Clara y Miguel. La decisión final es suya. Son los padres, pero le diré lo que he aprendido en 30 y 8 años. Se sentó, su ojo moviendo entre todos los presentes. La violencia se hereda. Don Roberto, elo, que hizo esta noche, probablemente le fue hecho a usted. Y usted lo hizo a Miguel. ¿Verdad? Miguel asintió lentamente, lágrima en su ojo. Toda mi infancia, susurró. Y ahora, dijo Samuel gentilmente, había llegado el turno de Mateo. El ciclo continúa. A menos que alguien el Europa. La cena estaba más cerca ahora. Don Roberto se había derrambado en una silla, su rostro en su mano. Ya no parecía un hombre poderoso. Parecía viejo, roto. Cuando llegan los oficiales, dijo Samuel, le diré que la situación está controlada, que fue un incidente aislado manejado internamente, pero con condición. ¿Condición? Preguntó doña Beatriz. Si vos pequena ahora. Terapia familiar. Obligatoria. Don Roberto y doña Beatriz asistirán a consejería sobre manejo de ira y patrón de abuso generacional. Miguel y Clara también para procesar su propio trauma. Y es lo más importante. Samuel miró a Mateo. No habrá más contacto sin supervisión con los niños hasta que un terapeuta certificado lo apruebe. Eso podría tomar meses, protestó don Roberto débilmente. O podría tomar años, respondió Samuel. O podría ser nunca. Dépend de usted. Dépend de si realmente quieren cambiar. Tocaron a la puerta. Samuel se levantó. Caminó hacia ella. En de abrirla. Se volvió una última vez. La violencia no es fuerza. El miedo no es respeto. Y el amor verdadero nunca lastima. Samuel habló con los oficiales en el pasillo. Le mostró su identificación retirada, explicó la situación, aseguró que él mantendría seguimiento personal del caso. Lo documentaron todo, tomaron declaración, pero respetaron su juicio profesional. Cuando se fueron, Samuel regresó a un comedor transformado. Don Roberto lo raba lágrima real, silenciosa. Doña Beatriz estaba sentada a su lado. Se mostró una máscara de conmoción y algo que podría haber sido vergüenza. Clara había llevado a los niños a su habitación. Cuando regresó, abrazó a Samuel con una fuerza que casi lo derriba. Gracias, susurró. Gracias por protegerlo. Por proteger a Miguel también. Miguel se acercó a su padre. Por un largo momento, no dijeron nada. Luego Miguel habló. Se vos quebrantos. Papá, necesito que entienda algo. Pasé toda mi infancia con miedo. Miedo de hacer ruido. Miedo de cometer error. Miedo de ti. Don Roberto levantó la vista, lágrima corriendo por su mejilla. Yo no sabía otra forma. Mi padre, lo sé, dijo Miguel. Y su padre probablemente tampoco. Pero se detiene aquí. Se detiene con mi hijo. Pueden ser parte de su vida, pero solo si cambian. Real cambian. Doña Beatriz habló finalmente. Si vos temblorosa. Yo sí a mi esposo hace esto con Miguel. Tantas veces. Y no hizo nada. Le dije que era normal. Que era necesario. Dios mío, ¿qué he hecho? Samuel se sentó frente a él. Lo que han hecho es comenzar. Comenzar a ver. Eso es lo más difícil. Ahora viene el trabajo de cambiar. Sacó una tarjeta de su billetera. Esta es la DR. Ramírez, la mejor terapeuta familiar que conozco. La llamaré mañana. Ella esperará su contacto dentro de 3 días. Si no llama, el reporte procede completamente. Don Roberto tomó la tarjeta con mano temblorosa. Lo haremos, dijo. Lo prometo. No me lo prometan a mí, dijo Samuel suavemente. Prométanselo a Mateo, a Sofía, a Miguel, a usted mismo. En los meses que siguieron, la familia comenzó un largo camino de sanación. Samuel asistía a alguna sesión, compartiendo su perspectiva profesional.
Don Roberto Luchaba, había dia de resistencia, de négation, de retroceso, pero también había avance. Peu que no al principio. Una disculpa genuina. A momento de vulnerabilidad. El reconocimiento del daño causado. Mateo, con la ayuda de terapia infantil, comenzó a sanar también. Las pesadillas disminuirán gradualmente. Surisa regresó, tímida al principio, luego más fuerte. Querido amigo que escucha esta historia, el momento en la vida cuando debemos elegir. Entre el silencio cómodo y la acción difícil. Entre mantener la paz y proteger al vulnerable. Samuel pudo haber ignorado lo que vio. Pudo haber pensado no en mi lugar. Pero 38 años de experiencia le habían enseñado algo fundamental. El mal prospera cuando las buenas personas no hacen nada. Esta no es una historia sobre venganza. Es una historia sobre intervención. Sobre usar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra voz para aquello que no pueden defender solo. Tal vez conozca a un niño que necesita protección. Tal vez es parte d'un ciclo de dolor que viene de generación atrás. La verdad difícil es esta. El trauma no tratado se convierte en trauma transmitido. Pero también es pronza. Cualquier ciclo puede romperse. Cualquier patrón puede cambiar. Requiere courage. Requiere humildad. Requiere admitir que lo que creamos normal no lo era. Si ves algo, di algo. Si conoces dolor, busca ayuda. Si carga vergüenza por tu pasado, sepa esto, nunca es demasiado tarde para cambiar el futuro. La verdadera fuerza no está en dominar a los más débiles. Está en protegerlo. El verdadero amor no causa miedo, causa seguridad. Y la verdadera familia es donde todos son seguros. Siempre que tenga el coraje de Samuel cuando si necesario. La humildad de Don Roberto cuando si tiempo de cambiar. Y la esperanza de que mañana puede ser diferente de ella. Porque siempre puede serlo. Siempre